Bienvenidos, muy buenos días a todos los que nos acompañan por medio de redes sociales. Damos gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, pues vamos a dar inicio, ¿verdad? Para escuchar de la palabra de Dios. Vamos a orar. Hermanas, bienvenidas a todas. Y bueno, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que nuestro Dios sea glorificado. Eso es lo que anhelamos y deseamos, ¿verdad? Que nuestro Dios sea glorificado y no el hombre. Vamos a orar. Amado Padre, damos gracias, Señor, por tu grande amor, por tu grande fidelidad. Reconocemos, mi Dios, que estamos faltas, muchas cosas nos hacen falta, pero reconocemos la grande necesidad de ti, porque de ti proviene todo. Todo es por ti, Señor. Desde que el hombre pecó, todo se desordenó. Todo, Señor, se corrompió. Es por eso que no podemos decir, Señor, que hoy no necesitamos del Dios que todo lo ordenó. Porque realmente nuestra vida sin ti es un desorden. Nuestra vida sin ti, Señor, aún nuestro hablar, nuestro pensar y nuestro actuar andan en desorden, Señor. Pero solamente el Dios de orden nos puede ordenar y nos puede ayudar. Reconocemos, Señor, que si no fuera por tu gracia y por tu misericordia, nosotros no estaríamos aquí. Solamente es tu gracia la que nos sostiene, Señor, la que nos impulsa, la que nos ayuda para seguir caminando en una vida de orden, en un diario vivir, cada momento, cada instante. No quiere decir que no nos equivocamos, Señor. Quiere decir que pecamos contra ti. Pero cuando pecamos contra ti, Señor, lo que más anhelamos en nuestro corazón es arrepentirnos, porque nuestra relación contigo es lo más importante que tenemos, Señor. Es lo más apreciado en nuestra vida. Y no queremos que sea, Señor, corrompida, destruida. Ya lo hicimos con el pecado desde Adán y Eva. El hombre, la mujer pecaron, pero ya no queremos perder esta oportunidad que tenemos por medio de Jesucristo nuestro Señor, sino hoy queremos, Señor, verdaderamente reconocer y siempre arrepentirnos de todo pecado, de todo lo que hagamos mal, porque anhelamos, Señor, una vida ordenada, porque eso te agrada a ti, por el hecho y el simple hecho de que a ti te agrade, Señor. Nuestro primer deseo e intención es agradarte a ti antes que al hombre, antes que a nosotras mismas por haber cumplido aquellas metas, aquellos objetivos, pero también antes de agradar al esposo, a los hijos, estás tú. Y queremos, Señor, hacerlo por amor a ti, porque nos importa nuestra relación contigo, porque sin esa relación contigo nada hay en nosotras. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Pedro dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es por eso, Señor, que aquí estamos, dispuestas a recibir, a pesar, Señor, de que esto signifique que tengamos que hacer morir aquellas cosas en nuestra vida que se resisten contra tu voluntad. Que tengamos que negarnos, Señor, y que tengamos que callar muchas veces y esperar en ti, solamente en aquel que es justo, solamente en aquel que tiene todo
el control de todas las cosas. Yo te pido, Señor, que tu palabra que recibamos hoy la llevemos guardada en nuestros corazones y que vayas entrando a nuestras vidas de tal manera, Señor, que nuestras vidas no sean las mismas. Que como mujeres sepamos que tenemos a un Padre amoroso que nos ama, que tiene misericordia y compasión y que desea que anhelemos andar como es digno de ti. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios y vamos a leer su palabra que dice en Génesis 1:31. El tema es la mujer del orden al desorden. Y vamos a ver por qué del orden. Porque tenemos a un Dios creador, un Dios de todo orden. Él es el Dios que ordenó todo con su poder. Y la diseñó a la mujer. Cuando Él la creó, la diseñó en el orden. Génesis 1:31 dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. En este libro, el libro de Génesis, nos muestra el orden de Dios. Todo, ¿verdad? Ahí vamos a ir viendo el orden de Dios. Recordemos que Dios es el único que crea de la nada, ¿verdad? Solamente Él lo puede hacer. Él es el único que puede crear de la nada lo que creó, lo que hoy vemos, lo que hoy podemos palpar. Y así estaba en nuestra vida, ¿verdad? Hablábamos que nuestra vida era y ha sido, si quitamos a Cristo, pues un desorden. Pero desde el inicio, desde el Génesis, así no era. Génesis 1:10. Acompáñenme ahí, vamos a retroceder un poquito. Y aquí vamos a enfatizar en que Dios era y es bueno. Y llamó Dios, dice, a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio nuevamente, ¿verdad? Dios que era bueno. Y así fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, dice, para separar el día de la noche, y sirvan de señal para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y la puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día de la noche, y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y nuevamente vio Dios que era
bueno. Y así fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio nuevamente Dios que era bueno. Y así podemos encontrar, ¿verdad?, dentro de esta descripción, cómo Dios dice que todo era bueno, porque tenemos un Dios bueno, y vamos a enfatizar en ese atributo de Dios, ¿verdad? Porque cuando Él creó, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, los creó buenos. ¿Qué creen? Ellos eran buenos, llenos de bondad. La bondad de Dios, porque es un atributo de Dios, y ahorita vamos a confirmar por qué. Porque vamos a ver que los hizo, como dice la Escritura, a imagen y semejanza. Encontramos que Dios es bueno y era bueno, y seguirá siendo bueno, ¿verdad? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así es, y para siempre. Hablar que Dios es bueno habla que es algo aceptado, es decir, agradable, que produce alegría, dicha, bienestar, que es favorable. Cuando Dios hizo a la mujer, la hizo así. Cuando hizo al hombre también. Fue una alegría, fue una dicha, fue un bienestar haberlos creado. Haber creado todo lo que podemos ver a través del Génesis. Dios poniéndolos, ¿verdad?, hablando del hombre y de la mujer, en un ambiente favorable. Pues imaginemos, ¿verdad?, cómo habrá sido cada día que Dios se dio el tiempo para crear cada cosa, ¿verdad?, que hoy podemos disfrutar. E incluso el hombre hasta el día de hoy puede maravillarse. Esa es la palabra, ¿verdad? Maravillarse de tan grandeza creación, ¿verdad?, de un ambiente que creó Dios para el hombre y la mujer, tan agradable. Imagínense que era tan claro y tan sencillo que el hombre pudiera comer en ese lugar. O sea, solamente estiraba la mano para agarrar el fruto, ¿verdad? Solamente tenía que recorrer por ahí y ver lo que le agradaba y podérselo comer, poderlo tener. ¿Cómo no iba a ser tan agradable? Podían correr, ¿verdad?, en todo ese lugar, poder ir y disfrutar y juguetear con los animales, ¿verdad? Qué bonito, qué hermoso. Dios lo creó todo bueno y lo creó para que el hombre también lo disfrutara. Por eso es que decir que Dios es bueno es hablar de que Dios todo lo que había hecho lo había aceptado, le había agradado, le causaba alegría, dicha, bienestar, era favorable lo que él veía. Porque Él ha tenido, hermanos, mujeres, ha tenido una muy buena voluntad, ¿sí?, para con nosotros. Dice que Él tiene buena voluntad para con todos los hombres, ¿verdad? Y es verdad, Él tiene muy buena voluntad. Y tuvo muy buena voluntad al crearnos, al hacernos como nos hizo, así, ¿verdad?, como nos creó desde el principio. El diseño perfecto, ¿verdad?, de una mujer que tenía que ser diferente, ¿verdad? Así Él lo diseñó, ¿verdad? Y no podemos decir: ay, Señor, ¿por qué no me hiciste un poco más fuerte como los hombres?
¿O por qué, Señor, no me hiciste más, ya podríamos decirle al Señor, ¿verdad? Yo ya no le he dicho nada, yo ya estoy aceptando, ¿verdad? El diseño que Él hizo, pero antes cuando nosotras a veces nos comparábamos de niñas, de jóvenes o hasta a veces de casadas quizás, a veces uno se comparaba, ¿no? En lo que veía en el hombre y que a veces decías, bueno, por ejemplo, ¿no? Las jovencitas a veces llegan a decir, bueno, ¿y por qué a mí no me hiciste hombre para andar donde yo quisiera, ¿verdad? Porque a las mujeres antes, ¿verdad? No las dejaban salir muy fácilmente, ¿verdad? Y entonces había pensamientos ahora corruptos porque finalmente el pecado trajo corrupción y finalmente pensamos pues no como Dios quiere que pensemos, pensamos como la corrupción, ¿verdad? Del pecado nos ha dejado todo esto. Y entonces en vez de ver que Dios creó el diseño perfecto, ¿verdad? De una mujer diseñada por Él para funciones específicas, porque Él diseñó a la mujer para funciones específicas, ¿verdad? Y que quiere que las desempeñe y que quiere que las siga. Lo que pasa es que el pecado, fíjense, ha corrompido todo, definitivamente. Nosotros tenemos que ordenarnos al diseño de Dios, ¿verdad? No al diseño de mis padres, no al diseño de quién, de a lo mejor de una sociedad que me demanda ser una mujer que sobrepase límites, ¿no? Una mujer que siempre esté en todo y que porque no, a Dios le dejó un lugar y una función a la mujer. Es decir, ella está sujeta, ¿verdad?, a una autoridad, y así Dios lo diseñó, así Dios lo quiere, ¿verdad? Y entonces, pero a veces hay una sociedad que exige a la mujer más, ¿verdad? Y que no, si eres ama de casa, ay, pobre de ti, ¿verdad? Porque pues nada más eso, ¿verdad? Y a veces es menospreciada su labor. Pero no, Dios diseñó a la mujer a funcionar. Y bueno, creo que la forma de cómo otros o nuestros familiares nos ayuden, pues es motivándonos, ¿verdad?, a hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y de esa manera fungir la función, porque muchas veces, hoy en día más, ya se le quitó a la mujer la función que le corresponde. Hoy en día más, ¿no? Hoy en día más, porque ahora, no, mira, como veo que tú eres muy buena para allí a los, cambiar las balatas de los carros o hacer algunas cosas, ¿no? De verdad, hoy hay más mujeres que están laborando en cosas de varones. Y no, pues mejor ahí quédate tú y yo hago lo otro, y entonces se invierten los papeles. Y no es la función. O sea, la Biblia deja claro, ¿verdad?, cuál es nuestra función. Y lamentablemente, hermanas, a veces, no lo digo, no lo sé, Dios sabe cada quien cómo estábamos viviendo, ¿verdad? Pero hay veces que hay varones que no apoyan a su esposa en sus funciones. O sea, el varón como líder, como autoridad, él enseña y él tiene que ayudar a las esposas a que ellas funjan con la función que les corresponde. A veces los esposos pueden desesperarse, ¿verdad?, y como a todo ser humano, pero el punto es no ceder, porque una mujer cuando, por ejemplo, va desarrollando, nadie nace sabiendo y muchas cosas a veces no las aprendemos en casa y tenemos que aprenderlas. Entonces, ¿qué sucede? Bien importante aquí para los papás, ¿verdad?, o las mamás, ayudar a las hijas, ¿verdad?, a que funjan su función, ¿verdad?, desde ahorita. ¿Por qué? Porque el día de mañana ellas van a tener claro cuál es su función y van a poder ser lo que Dios quiere que sean, ¿verdad? Porque creemos que se van a casar con alguien que conoce al Señor y que también conoce su función, ¿verdad? Y las va a ayudar
y ellas también a Él, ¿verdad? Porque queremos ordenarnos. ¿Qué sucede? Que el orden de Dios se ha descompuesto. O sea, ya estamos desordenados, acuérdense, por el pecado. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ordenarnos. Y eso no es fácil, pero sí se puede lograr, ¿verdad? Y tenemos que ayudar. Es lo mismo que pasa cuando servimos en una congregación, cuando vamos a un trabajo, ¿verdad? Ahí tengo una función específica, ¿verdad? Porque si yo voy y hago de acá, de allá y todo, pues entonces hay un desorden, ¿verdad? Siempre el orden es hacer lo que me corresponde. Y no es que algunos lo han tomado a mal, ¿verdad? Me decía una persona, dice, es que a veces piensan que no queremos ayudar. No, pero es que no es lo que piensen los demás, es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque acuérdense que nuestros pensamientos están desordenados. Entonces, nuestros pensamientos son los que se tienen que renovar, ¿sí? Entonces, si yo me dejo llevar por lo que los demás dicen o piensan, no, ya no vamos a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y glorificar a nuestro Dios, glorificarlo a Él. Entonces, ¿qué es decir que Dios diseñó un diseño hermoso, un diseño maravilloso? Pero más que eso, el diseñador ve siempre a nuestro diseñador, es decir, que Dios es bueno, que de Él procede, todo lo hace acertado para producir dicha, para producir felicidad, para producir contentamiento. Por eso la escritura también en alguna parte de la escritura dice, gustad y ver que Él es bueno, es decir, que Él es bondadoso, benéfico. Salmo 118, 29. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, ¿verdad? Alabemos al Señor, hermanas, en todo lo que hagamos, ¿verdad? Alabemos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre dice su misericordia. Salmo 119, 68. Y estamos resaltando este atributo de Dios, ¿verdad? Porque es importante que nosotras siempre miremos que Él es bueno. Y un padre bueno te quiere enseñar, ¿verdad que sí? Un padre bueno tiene paciencia. Un padre bueno, ¿verdad? Es misericordioso, es compasivo. Ese es nuestro Dios, hermanas. Y de veras, a veces entre nosotras como mujeres, a veces como madres, nos podemos desesperar con los hijos, ¿verdad? O con las hijas. Y a veces porque no nos entienden o no nos captan como quisiéramos. Porque nuestra mente a veces pues tiene tantas cosas que hacer, ¿verdad? Y entonces a veces exigimos en lugar de pedir. O más aún, ¿verdad? Más aún, nosotros podemos estar ofendiendo, hiriendo, ¿verdad? Lastimando. Y entonces todo eso ya no es bueno y no procede de un padre bueno, ¿verdad? Por lo tanto, es importante que consideremos, mujeres, este atributo de Dios, que Él es bueno, ¿sí? Que Él es bondadoso y que Él tiene paciencia y que Él nos quiere enseñar y que Él, miren, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotras deseamos. Yo no creo que aquí, o al menos que alguien me diga, de las que estamos aquí, ¿verdad? Mujeres de Dios, servidoras del Señor, no quieran, ¿verdad? Hacer sus funciones. Que les cueste, es una. ¿Sí o no? Porque a veces no tenemos los hábitos. Pero que quieran, yo sé que en la gran mayoría quieren, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperamos de nuestro Dios?
que nos ayude, ¿verdad? Porque siempre le estamos pidiendo, ayúdame, Señor, ayúdame, por favor, que ya me di cuenta que otra vez me volvió a pasar, ¿verdad? Y otra vez volvió a suceder. Perdóname, Señor, ¿verdad? Y entonces, ayúdame, no, Señor, este año, y ya empezamos, ¿verdad? Con este año, Señor, mi plan ya, y tú me vas a ayudar a irlo cubriendo, ¿verdad? A ir trabajando. La verdad, hermanas, ni yo tampoco estaba acostumbrada a trabajar con plan, porque pues realmente no, digo, no lo hacía, pero cuando el Señor empezó a trabajar nuestros corazones, empezamos, gracias hermano, empezamos nosotras a comprender y entender. Pero déjenme decirles que el comprender y entender no es por los años, sino es por el corazón. Pero cuando Dios lo va trabajando y te vas dejando, créanme que o te vas entendiendo o te vas exponiendo, porque también cuando no se expone uno a la escritura, tampoco puede haber ese ver las cosas, ¿no? O ese entendimiento. Entonces, y aún así podemos ser oidores y olvidadizos, ¿verdad que sí? Y pues menos va a haber. Entonces, nosotras debemos ver dónde estamos ubicadas, pero cuando nosotras decimos, ay, esto ya lo tomo y lo llevo a cabo, en ese instante tú ya creciste un poquito, ¿verdad? Y ya vas a empezar a ser más entendida. Y eso nos va a ir ayudando, pero no significa que ya eres el 100. ¿O sí? ¿Hay alguien aquí al 100? No, incluso hasta que Cristo venga, imagínense. Entonces, qué paciencia de nuestro Dios, ¿verdad? Y luego entre nosotras somos muy impacientes, ¿no? Muy desesperados. Yo siempre ahora digo, apurados, pero no desesperados, ¿verdad? Porque ya desesperados es otra cosa. Pero puedo estar muy apurada, pero desesperada, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque no, ya la desesperación ya nos hace cometer pues cada situación, ¿verdad? Y cuando ya ofendimos, ya herimos, ya hicimos, y bueno, dices, Señor, no es tu diseño, queremos verdaderamente edificar a otros, ¿verdad? A los hijos, en el caso de las mujeres que tienen hijos, y verdaderamente, y bueno, no solamente, aquí hay mujeres que ya no tienen hijos en casa, ¿verdad? Pero que pueden decir, bueno, mis vecinos o otras personas, ¿verdad? Porque todo lo proyectamos. Entonces decíamos que nuestro Dios es bueno. Salmo 168, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Por eso, hermanas, podemos con confianza acercarnos a ese Dios bueno, porque dice el salmista, fíjense, le dice, enséñame, ¿verdad? Enséñame. Ahora, ¿cómo se imaginan que Dios nos enseña? Pues en amor, ¿verdad? Y en paciencia, en bondad. ¿Nos tendrá paciencia para explicarnos 1, 2, 3 veces cuando no entendemos? ¿Verdad que sí? Así es nuestro Dios. Ahora, es verdad que muchas veces hay muchas deficiencias en el ser humano, por muchos motivos y razones que ahorita sería muy amplio hablarlo, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a hablarlo hacia ustedes, ¿verdad? Ustedes puedan identificarse. Habemos mujeres que somos muy, ¿cómo se puede decir? Kinestésicas, o sea que, por ejemplo, nuestra comunicación es de señas, ¿no? Casi sin palabras, y ya con eso queremos que otra nos entienda, otra nos comprenda. Y bueno, digo, respetable, ¿eh? Es respetable. Aquí lo que quiero hacer énfasis, ahorita les voy a decir hacia dónde voy a esta parte. Hay otras mujeres que con solamente hablar, ¿verdad? Pero muchas veces entrecortado, o sea, es decir, que no quedan, ¿cómo se puede decir? Dicen palabras que no terminan, ¿no? Y que finalmente con eso piensan que ya dieron el mensaje, ¿no? Y que ya se entienda. Bueno, o sea, no sé si se han dado cuenta, en la comunicación hay mucha deficiencia, esa es la palabra, en cómo
se ha dado o cómo se recibe un mensaje también. Hay quienes te pueden estar escuchando, pero a la vez están en otra cosa y te escucharon nomás la mitad. Entonces tú das por hecho que ya te escuchó todo lo que le dijiste. Pero no. ¿Y cómo te das cuenta? Pues cuando se llevan a cabo las cosas, ¿no? Bueno, todos estos defectos de comunicación, por eso hay que conocer bien a las personas, ¿verdad? Incluso a los esposos o viceversa, o a los hijos. Ajá. ¿Por qué? Porque eso tiene mucho que ver, que muchas veces no tengamos la templanza necesaria y que la debemos desarrollar, la mansedumbre necesaria para poder nosotros enseñar. Ajá, enseñar. Entonces, es bien importante, ¿verdad? El conocimiento y la comunicación de las personas que estamos relacionándonos así, para poder nosotros enseñar. Ajá, enseñar, porque yo creo que nadie se cierra, al menos que el corazón esté endurecido, ¿verdad? Pero provocar el que podamos ir aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo de Dios. Entonces, qué importante es, porque nuestro Dios es bueno y nos podemos acercar a Él las veces que sean necesarias y Él nos va a enseñar. Y nos va a decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en lugar de que me escuches, hablas y hablas, hablas. Entonces, pues no me escuchas. Y digo, ay, sí, ya la vas aprendiendo y dices, ay, primero tengo que escuchar, ¿verdad? Y tú misma ya vas queriendo, sí, Señor, está bien, ahí vamos, ¿verdad? Y Dios es así. Bueno, Mateo 7:11, veamos otra parte de su bondad. Aquí en Mateo 7:11 dice, pues si vosotros, siendo malos, ¿verdad?, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. O sea, Él cuanto más lo va a hacer. Ahora, ¿qué cosas le vamos a pedir? Todas aquellas cosas que tienen que ver con las cosas de Dios, con su voluntad, ¿verdad? Si tú le pides al Señor, dame un corazón que pueda perdonar, ¿es algo bueno? Sí, ¿verdad? Señor, ayúdame a perdonar, ¿verdad? Aunque sean constantes las ofensas, aunque sea cada 10 al día, ¿verdad? Y la misma persona. Porque cuando son diferentes personas dices, bueno, ¿no? Pero cuando es la misma persona dices, ay, Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero dices, ayúdame, dame ese corazón para poder perdonar, ¿verdad? Y que mi corazón sea restaurado y no sea dañado. Porque a veces podemos ser dañadas, ¿verdad? No solo por nuestros padres, sino a veces por el esposo, por los hijos, ¿verdad? Por los pastores y por muchas autoridades, ¿verdad? Por los jefes en el trabajo. Y a veces si nosotros no tenemos un corazón para perdonar, que viene de ese Dios bondadoso, ¿verdad? Entonces nosotros podemos herir y dejar ahí que la herida, ¿verdad?, nos lleve a pecar contra Dios. Y si pedimos buenas cosas en su voluntad, nos las dará, ¿verdad? No dudemos, ¿verdad?, de lo que Dios nos da cuando le pedimos esas cosas espirituales que necesitamos, mujeres, necesitamos para reflejar a ese Dios bondadoso. Y ese Dios de bondad es un Dios también de orden. Él quiere las cosas buenas para nosotros desde el principio, así lo quiso. Así lo quiso, nos los deja ver todo lo que Él creó. Y hasta el día de hoy, hermanas, por medio de Jesucristo, también podemos tener todas esas cosas buenas.
Dios vio que era bueno, ¿verdad? Que nos hayamos reconciliado con Él, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Dios vio que era bueno, y eso es bueno. Pero también Dios ve bueno, porque es un Dios bueno, que nos reconciliemos con aquel que nos ha ofendido, ¿verdad? Que nos reconciliemos con el esposo, ¿verdad? Que nos reconciliemos con los hijos, que nos reconciliemos con aquellas personas, ¿verdad?, que nos hemos ofendido, y que nos amemos. Dios sigue haciendo cosas buenas en nuestra vida. Aún, fíjense, todo lo que Dios ha hecho bueno en ti y en mí, proceden de Él. ¿Sigue siendo bueno? Sigue siendo bueno. Cuando una persona viene a nacer de nuevo, eso también es bueno. Cuando una mujer, ¿verdad?, decide, ¿verdad?, dejar al amante y verdaderamente estar con su esposo, ¿verdad? Eso también es bueno. Porque bueno, el Señor nos ha estado hablando de los amantes desde el día de ayer, y desde que el Señor ha estado hablándonos. El Señor no se equivoca en las clases, para quienes están escuchando las clases del Instituto Bíblico, ¿no? El Señor sigue hablándonos, ¿verdad? Y sigue mostrando sus verdades. Y verdaderamente Dios, en el Salmo 19, no lo vamos a leer ahorita en este momento, solamente una partecita que dice: los cielos cuentan, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La gloria de Dios, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando dice cuentan, significa también, o podemos decir, que hablan. Hablan de su Creador. Es decir, que toda la creación, todo el universo habla del Creador, y todo lo creado y lo que existe hablan de Él. Por eso es que en Génesis 1:26 Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Ahí está, hagámoslo. Nos hizo hombre y mujer conforme a su semejanza. Es un rasgo del carácter moral. Eso significa rasgo del carácter moral. Él puso la voluntad para decidir, ¿verdad?, en nosotros. Por eso somos a imagen y semejanza, ¿sí? Dios nos hizo bien, jamás nos hizo un mal, siempre nos ha hecho un bien, ¿sí? Porque Él es bondad. Y no hizo, mujeres, nada defectuoso, nada. Pero el pecado nos distorsionó. Pero Dios hizo al hombre bueno, ¿sí?, y a la mujer también. El que engañó, Satanás, él había altercado el orden de Dios celestial por su rebelión. Quiso quitar a Dios de su trono y fue expulsado. Así pasa con todos aquellos que quieren el desorden, que se rebelan, ¿verdad? Les va a ir, pues, no bien, sino mal. La desobediencia conduce, pues, al desorden. Eso fue lo que pasó desde el principio. Pero no era porque Dios lo haya hecho. Dios todo lo hizo bueno y bien, ¿sí? Y pues por el engaño del pecado es como entonces fue la mujer, ¿verdad?, engañada, y entonces desobedecieron. Pero regresando a Génesis, dice 27: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, Dios los creó, varón y hembra los creó. 28: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos que varón y hembra los creó. Aquí también vemos el orden bueno de Dios, ¿verdad que sí? Hombre y mujer. Dios puso orden. Por eso es que a Adán
le puso una mujer a su lado, ¿verdad? Pero hoy vemos que el desorden por la desobediencia y la rebelión, el homosexualismo es un desorden, ¿verdad? Hombre con hombre es un desorden, porque Dios lo hizo todo bueno, ¿verdad? Y lo hizo bajo un diseño perfecto, donde el hombre y la mujer pueden unir sus vidas sin problema, ¿verdad? Y se casan sin problema, ¿verdad? En todas las áreas de sus vidas, ¿verdad que sí? Eso es bueno, ¿verdad? Pero hoy los homosexuales no, ¿verdad? Ellos tienen que hacer muchas cosas para que se puedan ordenar, porque hasta eso tienen un sentido de querer ordenar, ¿verdad? Entonces, pues no, pues ¿sabes qué? Entonces yo me opero, tú te operas, o nos hacemos esto, nos hacemos lo otro, ¿verdad? Digo, bueno, pues, si Dios los ordenó, ¿por qué se quieren desordenar? Y ahora se quieren ordenar. Bueno, no se entiende, ¿verdad? Como que si nos ponemos a analizar, decimos, como que irradia del sentido común, ¿verdad? Entonces dices, bueno, no, pero Dios diseñó todo en orden. El enemigo siempre va a querer aquí desordenar nuestros pensamientos y que los creamos, pero Dios es un Dios bueno y es un Dios de orden, porque Dios aborrece el desorden y la maldad. El varón es responsable, vemos, hay un orden, ¿verdad? Un orden de autoridad que Dios también dejó, y la mujer se somete voluntariamente por amor. Esto en todos los sentidos, ¿verdad? Y entonces aquí por eso es que podemos ver que lo que Dios creó fue siempre orden y fue bueno y ha sido bueno. Y vamos a orar para darle gracias a ese Dios bueno, porque ese Dios bueno, ¿verdad? Hasta el día de hoy nos sigue ayudando, ¿verdad? Nos sigue ayudando a ordenar nuestras vidas, porque estábamos en un desorden sin Él. Nuestra vida era un desorden sin Él, pero con su palabra vamos viendo que Él es un Dios de orden y Él es bueno. Y Él quiere, hermanas, aquellas áreas de tu vida que aún no han estado en orden, no te desanimes, ¿verdad? No te desanimes. Lo peor que nos puede pasar es que nos muéramos y ya no podamos hacerlo, ¿verdad? Pero mientras hay vida, está la esperanza, ¿verdad? ¿De qué? De ordenar nuestras vidas, ¿verdad? De cada vez decir, Señor, aquí estoy, ayúdame, yo quiero, ¿verdad? Yo quiero, porque ¿qué creen? Algo que me alentaba, me consolaba mucho, y yo sé que lo va a hacer para con ustedes también, es que desde que la tierra estaba toda desordenada y vacía, ¿verdad? Y era un caos, Dios cuando trajo el orden, ¿verdad? Se vio, pero no se vio instantáneo, porque tuvo su tiempo, ¿verdad? Nuestras vidas, hermanas, tienen su tiempo. Lo importante es no dejar de hacerlo, ¿verdad? No dejar de hacerlo. Inténtalo de nuevo, esfuérzate, pero hazlo para Dios. No lo hagas para que el hombre quede satisfecho, sino hazlo para que Dios sea agradado, ¿verdad? Y ese es tu motivante, ese es nuestro motivante más fuerte, que siempre nos va a alentar y siempre nos va a ayudar. Porque si tú pones tu motivante, tu esposo, tus hijos, el pastor, qué sé yo, cuando se derriben ellos, te vas a derribar con ellos, ¿sale? Entonces no, mis ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Y entonces en Él confío y en Él creo y en Él voy a hacerlo, para Él, por Él y para Él, ¿verdad? Que sean todas las cosas. Entonces, eso es lo que vamos a orar, dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios bueno, como dice tu palabra, ¿verdad? Y tú, Señor, esperas que nosotros atendamos a tu llamado de ordenar nuestras vidas, porque del orden vino el desorden.
pero nosotros en Cristo hoy queremos aprender a ordenarnos en tu verdad. Sabemos que como Dios bueno, eres compasivo y perdonador, y nos has perdonado todos nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. Y hoy queremos, Señor, decirte que sí queremos. Ayúdanos, ayúdanos. Te pedimos también por las personas que están a nuestro alrededor, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres, que pongas en ellos el deseo de motivarnos para ordenarnos, que sea un motivante. Sin embargo, no sea lo que nosotros nos apoyemos, sino que siempre seas tú nuestro motivo principal para ordenarnos. Y no por lo que los demás lo vean, y no porque alguien diga, ay, esa hermanita hace las cosas bien, no, sino porque tú, Señor, verdaderamente seas agradado con lo que hacemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues nos despedimos. Para los que están en redes sociales, Dios les bendiga. De que 8 días nos vemos, primero Dios.